Buen día. Mi nombre es Doña Esperanza Valencia, estudiante de la maestría en Administración Pública en la Escuela Superior de Administración Pública ESAT. Este tutorial es un ejercicio académico del curso Trabajo de Grado 4. El objetivo es explicar cómo se debe adelantar una consultoría en la administración pública. Además, vamos a mirar cómo y por qué levantar un estado del arte y cómo y por qué hacer un marco teórico conceptual y qué importancia tiene para la metodología. También revisaremos las técnicas de recolección de información desde el conocimiento científico y el análisis de los datos. Inicialmente vamos a dar una definición general de lo que es una consultoría. Según el libro de Milan-Kur, tiene dos enfoques. En el primer enfoque se adopta una visión funcional amplia de lo que es consultoría. En ese sentido, autores como Firesteel definen la consultoría como cualquier forma de proporcionar ayuda sobre el contenido, proceso o estructura de una tarea o de un conjunto de tareas, que en el consultor no es efectivamente responsable de la ejecución de la tarea misma, sino que ayuda a los que lo son. Otro autor como Peter Block sugiere incluso que se actúa como consultor siempre que se trata de modificar o mejorar una situación, pero sin tener un control directo de la ejecución. En el segundo enfoque se considera la consultoría como un servicio profesional especial y se destacan varias características que debe poseer ese servicio. Según Larry Gainer y Robert Meshger, la consultoría de empresa es un servicio de asesoramiento contratado por y proporcionado a organizaciones por personas especialmente capacitadas y calificadas que prestan asistencia de manera objetiva e independiente a la organización cliente para poner al descubierto los problemas de gestión, analizarlos, recomendar soluciones a estos problemas y coayudar si se les solicita en la aplicación de las soluciones. Este proceso de consultoría tiene 5 fases. La primera es la fase de preparativos, la diagnóstica, la de planificación de la acción, aplicación y terminación. Bueno, lo anterior es netamente la consultoría empresarial. Sin embargo, lo que nos compete hoy es abordar este tema en la administración pública, en el cual Milan-Kur hace algunos aportes. En cuanto a la consultoría en el sector público, la prestación de este servicio debe responder de manera inevitable a los retos y problemas del sector. De esta manera, los servicios que se prestan pueden clasificarse en asesoramiento en materia de estrategias y políticas. Eso está relacionado en general con la determinación de los problemas sociales y administrativos que afronta el sector público. La asistencia en el diseño, realización y gestión de las actividades, programas o aumento de su eficiencia. Esta la pueden solicitar los gerentes del sector público como reacción a una evaluación o a una auditoría. Otra es la asistencia en el diseño y puesta en funcionamiento de estructuras y sistemas de la organización. Esto suele centrarse en las estructuras, procedimientos y sistemas de apoyo de la organización. Otro es la capacitación, perfeccionamiento del personal y asesoramiento individual. En este el apoyo de los consultores en el establecimiento de procedimientos de aprendizaje permanente, la calidad total o la gestión del rendimiento puede aportar el marco para el proceso de cambio en una entidad. Por último, están las encuestas de opiniones que se realizan cada vez más para calibrar la reacción de los interesados a las iniciativas propuestas por el Estado. Entonces, como lo dije anteriormente, la prestación de servicios de consultoría al sector público debe responder de manera inevitable a los retos y problemas del sector. Esos retos y problemas se originan en el contexto nacional, social y económico y en gran medida en las políticas que el gobierno que esté de turno, del gobierno de turno. Y por ser estas dificultades nuevas y complejas, las entidades recurren o el Estado recurre a los consultores. Algunos de esos problemas son asuntos del déficit presupuestario, aumento desmesurado de los costos de servicios de salud, insuficiencia de los servicios sociales, entre otros. Entonces, para abordar mejor este tema de una manera más práctica, voy a ejemplificarlo con el trabajo de grado de consultoría que vamos a realizar en la maestría. Nuestro trabajo de consultoría es realizar una evaluación de la gestión del talento humano del Instituto para la Investigación y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, INCIBA. INCIBA es una entidad pública del orden departamental. Entonces, para ello, ¿qué fue lo primero que realizamos? Un diagnóstico preliminar
como lo establece CUR, con la cual realizamos el planteamiento del problema. Este planteamiento del problema debe ser bien estructurado y soportado. Luego procedimos a la formulación de nuestra pregunta, la cual corresponde a qué características presenta hoy la gestión del talento humano del INCIBA que afecta el cumplimiento del objeto misional. Y por su consiguiente, elaboramos nuestros objetivos que vamos a abordar en la investigación. Pero hay que resaltar que para esto es importante tener claro los conceptos, ya que con ellos vamos a organizar la pregunta, el estado del arte y la metodología. Porque esos conceptos vienen siendo las variables que van a ser intervenidas. Si no tenemos claros esos conceptos, no voy a saber qué voy a intervenir ni qué voy a observar. Entonces, para construir el estado del arte, es importante resaltar que en este se pretende establecer en qué está el estudio que voy a abordar. Y sirve para dos cosas. Primero, para ver si la pertinencia de mi proyecto, y segundo, cómo puedo alimentar mi proyecto con lo que han hecho las otras personas. Es decir, es el estado de la cuestión, cómo ha sido estudiado el tema y si ya fue estudiado, cómo va a alimentar mi tema. Cuáles son las grandes tesis, cómo soportar mi proyecto tanto teórico como metodológicamente. Entonces aquí miramos los enfoques y las aproximaciones de los textos que se escogen. Por ejemplo, nosotros para nuestro trabajo del arte nos enfocamos en estudios que utilizaran las categorías seleccionadas cuando definimos los conceptos, metodología, nos fijamos en las metodologías utilizadas y en algunos enfoques. En cuanto al marco teórico conceptual, es importante citar a Siwala y Menda, quien en su libro Hay una diferencia conceptual entre marcos teóricos y conceptuales. Entonces ella plantea que un marco teórico es la teoría que un investigador elige para guiarlo a su investigación. Considera que es el conjunto de conceptos extraídos de una misma teoría para explicar un evento o demostrar un fenómeno particular o problema de investigación. Y lo diferencia del marco conceptual. En el marco conceptual plantea que un investigador puede considerar que un problema no puede investigarse de manera significativa en referencia a una sola teoría. Lo que este autor plantea es que, dada una situación, el investigador sintetiza los puntos de vista existentes en la metodología, tanto teórica como en los hallazgos empíricos. Y esta síntesis puede denominarse modelo o marco conceptual. En este sentido, este modelo podría ser utilizado en vez de marco teórico. Para la construcción del marco teórico de nuestra investigación se tuvieron en cuenta todos los conceptos con los que nos permitió operacionalizar y definir las variables a intervenir. Un ejemplo fueron las categorías que utilizamos en nuestro trabajo. Por ejemplo, utilizamos reclutamiento y selección, compensación, evaluación del desempeño, desarrollo profesional. Entonces, ¿cómo cogimos? Entonces, por ejemplo, cogimos el reclutamiento y la selección. Lo definimos que es la forma como se escoge el personal para acceder a la administración pública, ¿cierto? Luego cogimos que cómo se hace la selección a través de un concurso de mérito del Consejo Nacional del Servicio Civil, a través de concursos internos, evaluación de hojas de vida o entrevistas. ¿Cómo es la forma de vinculación? El gobierno, el Estado, la administración pública tiene tres formas de vinculación, que es la legal o reglamentaria, que es la carrera administrativa, de libre nombramiento y remoción, periodo fijo, temporales. La otra es la vinculación laboral o contractual y la otra es el contrato de prestación de servicios. Y así sucesivamente fuimos definiendo y desagregando cada uno de los conceptos para finalmente construir nuestro marco conceptual que nos permitió operacionalizar esos conceptos y definir las variables que íbamos a intervenir. Y con ello ya construimos nuestra metodología. ¿Qué es el diseño metodológico? Es cómo vamos a llegar a los datos válidos, ya que el objetivo final de cualquier investigación es su validez y que tenga fundamento. En ese sentido, Siwala y Menda plantea que las consideraciones metodológicas se refieren al diseño de la investigación y al proceso de abordar un problema de investigación determinado, incluido el enfoque
de la revisión de la literatura, la naturaleza de los datos que se deben recopilar, analizar e interpretar. La metodología incluye tipo de investigación, unidad de análisis, la selección de la muestra y la estrategia metodológica, es decir, la manera como vamos a construir nuestros datos para analizarlos y llegar a las conclusiones de nuestro proyecto. La recolección de datos debe ser de forma limpia y válida, y esto lo lograremos a través de la estructuración de una buena metodología. Entonces, el tipo de investigación que vamos a realizar en INCIBA es una investigación cualitativa de un estudio de casos. En este caso, en lo concerniente a la evaluación de la gestión del talento humano que vamos a realizar en el INCIBA, nuestra unidad de análisis va a ser los funcionarios del INCIBA y los documentos del proceso de gestión del talento humano en los últimos 3 años. Para la selección de la muestra, nos apoyamos en Pedro López Roldán y Sandro Fachelli, que consideran que una muestra no es más que una elección de una parte o de un todo, que es la población. Y hay 3 tipos de muestreos, que son estadístico, probabilístico y no probabilístico. El estadístico, este muestreo se puede establecer las siguientes condiciones de las muestras: que comprendan parte del universo y no la totalidad, que el tamaño de la muestra sea estadísticamente proporcionado a la magnitud del universo, que se dé una ausencia de distorsión en la elección de los elementos de la muestra con el fin de evitar la introducción de sesgos que desvirtúen la representatividad, que sea posible poner a prueba hipótesis sustantivas de relaciones entre variables, que sea posible poner a prueba hipótesis de generalización de las muestras en el universo, es decir, que sea representativa con cierto grado de incertidumbre. El muestreo probabilístico puede ser aleatorio simple. Una muestra aleatoria simple se define como aquella donde las unidades se seleccionan o extraen aleatoriamente cumpliendo estas condiciones. Cada unidad de la población tiene idéntica probabilidad de ser incluida en la muestra y cada combinación de unidades, es decir, cada muestra posible de tamaño n que se puede seleccionar tiene igual probabilidad de constituirse. Otro tipo de este muestreo es el muestreo sistemático. El muestreo sistemático es muy similar al muestreo aleatorio simple. Se diferencia simplemente en el método de selección de las unidades muestrales. Es más mecánico y elemental, buscando ahorrar esfuerzos en la extracción. Otro tipo es el muestreo estratificado. Este es un método de muestreo que tiene la gran ventaja de permitir mejorar la precisión de las estimaciones en relación al muestreo aleatorio simple. Es decir, disminuye el error muestral de las estimaciones para un mismo tamaño de la muestra o reduce el tamaño para un mismo margen de error. Otro es el muestreo por conglomerados. En este muestreo las unidades no son simples sino compuestas, es decir, se clasifica la población en grupos llamados conglomerados. El último tipo de este muestreo es el muestreo polietápico. Este diseño muestral que combina más de un tipo de muestreo. El método consiste en designar la unidad en cascada por sucesivas etapas. Entonces, en la primera etapa se escogen las unidades primarias. En la segunda se escogen dentro de cada unidad primaria de la muestra una muestra de unidad secundaria y así sucesivamente con unidades posteriores, combinando diversas estrategias de muestreo en cada etapa. Por último está el muestreo no probabilístico. En todos los métodos destinados a obtener una muestra aleatoria, los elementos de la población se seleccionan de tal manera que cada uno tiene una probabilidad no nula y conocida de ser incluido en la muestra. Luego pasamos a las formas de recolección de los datos. Entonces, hay varias diferentes formas, vamos a abordar unas cuantas aquí. Vamos a abordar el registros especiales, que se utiliza cuando no es posible obtener información de los registros existentes o esos no son de fiar. Esos se pueden establecer por un periodo limitado de tiempo. Otra forma es a través de la observación. La observación es el método que el consultor emplea para obtener información que no se puede obtener de inmediato. Entonces, según Jordi Sand en su libro Metodología Cualitativa de la Evaluación de Políticas Públicas, nos habla de la observación directa, la cual nos permite capturar tanto lo que hace la gente como lo que dice que hace.
Nos proporciona información sobre las rutinas de los actores sociales que ni ellos mismos son conscientes de lo que las hacen y cómo las hacen. Nos ayuda a entender a profundidad el caso que estamos analizando, ya que tenemos la oportunidad de observar determinados comportamientos y registrarlos en su contexto natural. Este autor plantea que existen varios tipos de observación. Dependiendo del grado de predeterminación temática, pueden ser semidirigidas o no dirigidas. De acuerdo con la transparencia del proceso, pueden ser ocultas o abiertas. De acuerdo con el rol del observador, pueden ser participantes o no participantes. Otro método son los informes especiales. Este método es selectivo. En cooperación con el cliente, el consultor elegirá a los empleados que es probable tengan opiniones concretas sobre el problema, de qué se trate, que están conscientes de los diversos obstáculos y que son una fuente de ideas interesantes. Otro método son los cuestionarios. En la consultoría de empresa, un cuestionario es útil para obtener un número limitado de hechos sencillos de un gran número de personas o de personas ampliamente separadas entre sí. Por lo general no son satisfactorios para copiar hechos que no sean muy sencillos. Antes de preparar el cuestionario, el consultor decide exactamente qué información se desea obtener, cómo se utilizará y cómo se resumirán y clasificarán esas respuestas. La entrevista, esa técnica es la más utilizada para la recopilación de datos y con la cual y es la que nosotros vamos a utilizar en nuestro trabajo. Vamos a utilizar la entrevista semiestructurada, que según Bill Gillam plantea unos criterios de cuándo debe utilizarse esta técnica. Dice que un número pequeño de personas que estén implicados, que la gente sea accesible, que los entrevistadores sean elementos claves en el estudio, que los entrevistados sean elementos claves en el estudio, que las preguntas sean principalmente abiertas y requieran una amplia respuesta de apuntes y registros hechos por el entrevistador para clasificarla, que el material sea sensible en su carácter debido a que la verdad está implicada cuando la gente pueda revelar en un cara a cara cosas que nunca revelaría en un cuestionario anónimo. Según este autor, este tipo de entrevistas bien realizadas puede representar una fuente más rica de datos, aunque su evidente simplicidad resulta engañosa. Debe haber una pausa, una fluidez, una sensibilidad propia de un entrevistador experimentado. Pero este tipo de entrevista no debe usarse sin antes tener, si están totalmente claras, dos cosas: que los problemas claves se encuentren en el caso de investigación y que serán mejor contestadas en un cara a cara. En cuanto al último que vamos a tocar de los métodos de recolección y el análisis documental, que también vamos a utilizar en nuestro trabajo. Entonces, autores como Jordi Sand, en su libro Metodología Cualitativa en la Investigación de la Evaluación de Políticas Públicas, dice que esto consiste en analizar la información existente que aparece registrada en materiales formales, como documentos o materiales audiovisuales. Entonces, ya después que tenemos todos los datos, vamos a proceder a analizarlos. Entonces, para utilizar los datos recopilados deben ser analizados. Dicho análisis debe acercarse a la meta propuesta. Una descripción correcta de la realidad, es decir, de las condiciones y los acontecimientos en sus causas, es por lo tanto solo uno de los aspectos del análisis. El otro aspecto más importante es el de determinar qué se puede hacer, si el cliente tiene la capacidad potencial para hacerlo y qué beneficios obtendría en el futuro del cambio previsto. Es importante resaltar que antes del análisis de los datos es preciso corregirlos y seleccionarlos. Esa actividad incluye la verificación de su integridad, así como la claridad de los registros y de la presentación, la eliminación o corrección de errores y la comprobación de que se han aplicado criterios uniformes al reunir los datos. Hay varios tipos de análisis. Entonces, está el análisis causal, que tiene por objetivo descubrir las relaciones causales entre las condiciones y los acontecimientos. Proporciona un medio para planificar los cambios y las mejoras
Si las causas que han provocado ciertas situaciones, resultados o problemas son conocidas, estas causas se podrían examinar con mayor profundidad y las medidas se podrán concentrar en ellas. Otro tipo de análisis del campo de fuerzas. Una manera posible de examinar las reacciones y los factores que influyen en los cambios es el análisis de campo de fuerza elaborado por Kurt Lewin. Significa que la situación presente en una organización se considera como un equilibrio mantenido por dos sumas de fuerzas que actúan en dirección opuestas. Fuerzas impulsadoras, que son las coayudantes, que se orientan hacia el cambio, mientras que las fuerzas restrictivas o obstaculizadoras se oponen al cambio. En el trabajo analítico es preciso identificar esos dos tipos de fuerza y evaluar la intensidad relativa de cada una de ellas. Luego procedemos a hacer el informe al cliente. La información que se suministra al cliente respecto al diagnóstico le aporta le aporta algo nuevo e importante acerca de su organización. Lo pone en el conocimiento del enfoque adoptado por el consultor y de los progresos logrados en la investigación. Aumenta la contribución activa del cliente a la tarea y ayuda al consultor a seguir por buen camino o reorientar su investigación si es necesario. Entonces, ya después que ya presente este informe, el consultor procede a planificar las acciones y hacer la propuesta para que se debe aplicar. Ya el tema de la aplicación ya es decisión de la organización si involucra al consultor o ellos hacen este proceso. Entonces, finalmente es importante reiterar que así sea una consultoría o una investigación básica, debe tener validez, determinar qué evidencias se van a construir y para soportar el proyecto o la investigación. Muchas gracias.